RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Para usted, a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrad. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el placer de acompañarles, Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días, saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. El 3456, que tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, señal abierta en Caracas 750 M Estudial, en Ciudad Guayana Eléctrica, en 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional que dan cuenta de la preocupación de la comunidad internacional en el marco, por cierto, de esta Asamblea General de Naciones Unidas. Ayer el Consejo de Derechos Humanos de esta organización aprobó una resolución histórica en la que pide al gobierno venezolano que abra sus puertas a la asistencia humanitaria para solucionar la escasez de comida y de medicinas. Inicialmente, Nicolás Maduro ha dicho que, bueno, darán la bienvenida a Michelle Bachelet, quien está al frente de, o es la nueva alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Habrá que ver si esto se concreta y en qué condiciones. Ojalá, de ser así, los investigadores tengan acceso a todas las fuentes y puedan conocer de primera mano lo que está ocurriendo en Venezuela. Casos como el que reseñamos ayer en horas de la tarde, una familia que se vio en la necesidad de, dar sepultura a su familiar en el patio de su casa porque en principio no hubo medicamentos en los hospitales para atenderlo y luego, no tenían recursos para cubrir los gastos funerarios. Lo cierto es que ayer, con 23 votos a favor, 17 abstenciones y 7 en contra, el Consejo expresó preocupación por las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria. Ojalá también tengan acceso a las cárceles de nuestro país para conocer la situación de los presos políticos, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el diputado Juan Requesens. De esto hablaremos sin duda alguna durante la mañana de hoy. Lo cierto es que en el marco de esta Asamblea General, la participación de Nicolás Maduro, el presidente hizo una defensa de las medidas económicas, saben ustedes, anunciadas en el mes de agosto, que han provocado un impacto durísimo sobre el sector privado y en materia de empleo. Para conversar acerca de este tema, saludamos en la telefónica a María Carolina Uzcategui. Ella es presidenta de Consecomercio. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Todavía no la tenemos en línea telefónica. Comento algunas informaciones que tienen que ver con el tema que vamos a discutir. Ayer, por ejemplo, y a propósito de esta política del gobierno de acoso y derribo contra el sector privado, hubo una intervención en el mercado de las pulgas de Maracaibo, para que se hagan una idea. Esto dejó 21 detenidos, no son los únicos. El gobernador del estado Zulia informó que este procedimiento se realizó para acabar con la especulación y la reventa del efectivo. Lo cierto es que el gobierno, da la impresión, no tiene la más mínima intención de resolver el problema de fondo, todo lo contrario, continúa aplicando las mismas fórmulas que nos han traído hasta acá. Ya tenemos la presidenta de Consecomercio. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa. Yo iniciaría conversación a partir del discurso de Nicolás Maduro en la Asamblea General de Naciones Unidas, que evidentemente, no hizo mella en la comunidad internacional, que ayer aprobaba, enviar ayuda o asistencia humanitaria a nuestro país. Lo cierto es que él negaba en principio esta crisis, también negaba el éxodo masivo, el más grande que se ha visto en la región, y decía
palabras más, palabras menos, que en Venezuela teníamos un nuevo estado de bienestar y estábamos en la dirección de dejar de ser dependientes del petróleo. Yo quisiera una primera valoración de su parte acerca de este tema. La escuchamos. Mira, definitivamente ese señor es presidente de otro país, no de este. No de este. Aquí, al contrario, cada vez estamos en una situación más precaria. Esta situación que se ha vivido con tantas detenciones, con esta nueva policía comercial, como la llamo yo, que se ha convertido el SUNDE, con la cual lo que hacen es perseguir, acosar, someter al escarnio público. Imagínate el caso de esto, los ya liberados gerentes, trabajadores de los supermercados caraqueños, que no solamente sufrieron todo lo que significa haber estado presos y toda la situación compleja y difícil, sino que ahora su expediente no está limpio, o sea, ahora tienen prohibición de salida del país, ahora en cualquier momento que soliciten una revisión de sus antecedentes, ahí está registrado de que ellos estuvieron en esa situación. Entonces, de verdad que es algo que uno no comprende por qué el gobierno se ha empeñado y se ha ensañado de esa manera tan dura hacia el sector productivo en general, porque el sector comercio está mal, pero también está mal el sector primario, por ejemplo, cuando los gobernadores y alcaldes siguen con esa persecución y acoso en la cual no permiten que lleven las reses a los mataderos para que pueda llegar al final la carne a los centros de consumo. Está también mal el sector secundario, el sector industrial, donde hoy tenemos el riesgo de que no haya cartón en Venezuela para nada, o sea, olvídense de cajas para medicina, para lo que sea, para trasladar los productos de un lugar a otro. No lo puede, estamos a riesgo de que no lo haya porque el gobierno insiste en una intervención absurda a la empresa Smurfit Kappa, que hoy en día está evaluando seriamente la posibilidad de cerrar definitivamente operaciones en el país y dejarnos, como quien dice, la deriva en ese sentido. Son tantas las cosas que están pasando para destruir el aparato productivo nacional, para terminar de acabar con la iniciativa privada, que de verdad o sea, hay gente que dice que esto es parte de un plan. Yo siempre he dudado que pueda haber un plan de destrucción tan intenso, pero a veces definitivamente entran dudas. Si me permite, nuestra invitada, ella decía, este señor parece el presidente de otro país. Vamos a reponer un extracto de su intervención ante Naciones Unidas ayer, la repetían en cadena de radio y televisión, lo referido a este tema del sector productivo y el impacto de los ajustes económicos, que han impulsado, entre otras cosas, los altos índices de inflación. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Sí, traemos buenas noticias de un país que no se ha rendido ni se va a rendir. Buenas noticias de una nación que va consolidando su democracia. Buenas noticias de una nación que va empoderando a su pueblo. Buenas noticias de un país que va construyendo su propio modelo social, su propio estado de bienestar social, con fórmulas nuevas para proteger a sus ancianos, a sus pensionados, a sus niños, a sus jóvenes, a sus mujeres, a los sectores más necesitados, a su clase obrera. Buenas noticias traemos también del esfuerzo de recuperación económica, precisamente activado durante el mes de agosto un programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que está logrando posicionar las bases de una economía nueva, no dependiente de la renta petrolera, una economía diversificada, de crecimiento sostenible y de construcción de la prosperidad, rumbo a un modelo social de nuevo tipo. Bueno, no dependiente del sector petrolero sin el sector privado. ¿Qué contesta nuestra invitada? ¿La escuchamos? Mira, definitivamente él no viene de aquí. ¿Estás segura que fue el presidente el supuesto presidente de Venezuela quien habló? No me parece.
No, aquí no hay ninguna diversificación de la economía, al contrario, el petróleo ya no es tampoco nuestra fuente de ingreso, puesto que la industria petrolera está bastante deteriorada. El resto de los sectores privados, estamos en el estado que todo el mundo conoce, y en el sector público no se ha visto ni la más mínima intención de desarrollar ningún otro tipo de producto, de industria que pueda permitir de verdad asomar alguna posibilidad de diversificación o de desarrollo del país en ningún sentido. Es mucho lo que se ha destruido, es mucho lo que hay que recuperar, pero nosotros necesitamos definitivamente en Venezuela un sector productivo privado, fortalecido, que le sirva de apoyo a un gobierno que se tome en serio la economía y que haga lo necesario para que el país tenga oportunidades, para que los venezolanos sientan que aquí pueden desarrollarse de manera normal, que pueden volver a recuperar lo que significa una calidad de vida aceptable para cualquier venezolano. Nosotros estamos aquí, seguimos aquí a pesar de todas estas medidas. Hay muchísimos empresarios que siguen abriendo su Santa María día tras día y por supuesto siguen apostando a Venezuela a pesar de las dificultades. El sector productivo, si hay alguien que se resiste en Venezuela, es el sector productivo privado quien dice, no importa lo que el gobierno haga, nosotros vamos a seguir tratando de ofrecerle a los venezolanos el bienestar y la prosperidad que estamos en capacidad de dar. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestra invitada acerca del impacto de estas medidas. El gobierno dice que tiene buenas noticias. En la práctica, ¿qué ha generado el incremento generalizado de impuestos? El incremento unilateral del salario mínimo, el incremento de la gasolina, de los combustibles. ¿Qué puede comentarnos? Los impuestos. Los impuestos ha sido una forma de descapitalización de las empresas. Te piden que semanalmente reportes una renta que no es tal, porque tú tienes una serie de ventas esta semana que no son necesariamente ganancia, porque la próxima semana probablemente vayas a necesitar eso que te ingresó esta semana, más un poco más para poder cubrir la reposición de inventarios la próxima semana. Además de que el proceso es algo realmente engorroso. No existe empresa en este país que pueda decir que está haciendo ese proceso de manera fluida y tranquila. Hay que atravesar toda la odisea que significa pagar estos impuestos, no solamente por en línea, sino los que se atreven a ir a los bancos del Estado a tratar de pagarlos. Bueno, tienen que encontrarse con esos pensionados a los que el presidente se refiere en su alocución, que siguen haciendo largas y lamentables colas ante cada entidad bancaria pública tratando de obtener algo de efectivo. En cuanto a lo que se refiere a la parte del salario mínimo, ya es un salario que se pulverizó por completo. Ya si los 3.000 o los 3 millones que era el salario anterior y los 5 que era el salario integral no alcanzaba para nada, ya también se ha convertido en algo que alcanza para muy poco. La gente se ha dado cuenta de que ese salario se pulverizó antes de nacer. En cuanto a lo que se refiere al aumento de la gasolina, mira, es impresionante las largas colas que se observan en el interior del país, en las diferentes estaciones de servicio. Desde los centros de producción se hace muy difícil hacer llegar mercancía hacia las grandes ciudades, porque simple y llanamente el tema de las colas para poder abastecerse de combustible hacen que una persona pierda 4 o 5 horas tratando de abastecerse de combustible. No sabemos de qué manera, o sea, el aumento de la gasolina va a venir a lograr que, si en realidad el problema que tenemos es que ya las refinerías venezolanas no están prácticamente produciendo nada, y el poco combustible que hay ya no abastece las necesidades del país. Y en fin, así todo, o sea, no hay nada en este momento que esté funcionando de manera normal. El tema de los servicios públicos, la electricidad,
No solamente sigue fallando en el Zulia, falla en los Andes, falla en el oriente del país, falla en los llanos, nadie, ya antes ni siquiera, ahora ni siquiera ni la capital, que siempre se decía que en Caracas no pasaba nada, no, las fallas eléctricas también han llegado a Caracas y también le han hecho compleja la operación, la vida cotidiana a los caraqueños. No, como te decía, no hay absolutamente nada que pueda asomar una posibilidad de que el país pueda tomar un rumbo de crecimiento con esta precariedad general que tenemos en el país. Dos inquietudes. Ayer Vito Wenceslao de Consejo de Comercio decía que los negocios siguen cerrando en nuestro país, producto, por cierto, de estos ajustes anunciados en agosto por el Ejecutivo Nacional. Yo quisiera su comentario, qué información puede compartir con nosotros. Y, por otra parte, saber cómo manejan ustedes el impacto de la hiperinflación. Algunos aseguran que este mes podríamos cerrar con otra vez niveles récords del índice de precios al consumidor, rozando 300%, incluso superando esa barrera. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, si siguen cerrando empresas, ya se desaceleró, por decirlo de alguna manera, el impacto que habían causado las medidas. Ya empresas que siguen tratando, siguen luchando, siguen tratando de mantenerse en pie, pero el proceso de contracción de la economía es algo que no se puede parar mientras no se cambie por completo el modelo económico que estamos viviendo. La operación no solamente comercial, industrial, de producción primaria, sigue siendo cada vez más compleja y cada día algún empresario o algún grupo de empresarios evalúan en su sector si en realidad es posible continuar adelante con una situación como esta y con tanta precariedad como la que estamos. En cuanto a lo que me decías de la inflación, la hiperinflación. Sí, mira, la inflación sigue su rumbo, tú lo has dicho. Este mes de septiembre probablemente rondemos el 300%, pero no es solamente eso, sino que los niveles de desabastecimiento se están recrudeciendo en todo el país. Como decía, estos trabajadores que fueron detenidos en los diferentes supermercados, la causa por la cual fueron detenidos fue por boicot, porque supuestamente ellos eran los responsables de que los anaqueles estén vacíos. Los anaqueles están vacíos porque realmente no hay producción primaria, y la poca que hay, como decía anteriormente, por el tema del combustible, por tantos problemas que hay en el país, se hace cada vez más complejo que llegue a los centros de consumo. No hay producción industrial tampoco, porque el tema de materia prima, reposición de inventarios, acceso a divisas, también se ha hecho complejo. Sí es verdad que están haciendo 2 subastas semanales, pero 2 subastas donde se nota la manipulación de la tasa de cambio, donde no hay realmente libertad cambiaria como ellos anunciaron con bombos y platillos, sino simple y llanamente el mismo esquema de control de cambio con limitaciones, con complejidades que hemos visto desde hace ya casi 16 años. Es decir, que nuestro proceso productivo venezolano sigue siendo una lucha de titanes, como te digo, una épica de héroes y heroínas en todo lo largo y ancho del país que tratan de mantenerse en pie porque Venezuela merece hasta nuestro más mínimo esfuerzo. Ahora, Margarita Oscategui ha hecho referencia a la liberación de varios gerentes portugueses en nuestro país, producto, por cierto, de la presión del gobierno de su país. ¿Se conoce el destino del resto de gerentes, de empleados detenidos en las últimas horas o no? ¿Tienen ustedes información? Aún no hemos confirmado información. Sí sabemos que siguen aún algunas personas detenidas injustamente, la mayoría de ellos, como te digo, trabajadores de empresas de propietarios portugueses, y eso también hemos recibido información de que el gobierno de Portugal incluso estaba planificando una visita de su canciller aquí a Venezuela para verificar la situación de sus coterráneos, de sus
ciudadanos aquí en el país en cuanto a estas empresas que han sido tan acosadas y tan vilipendiadas. Creo que el gobierno sintió que el golpe de mala actuación, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con esas personas del mercado de las pulgas que tú mencionabas al comienzo, que fueron detenidas y que no tienen la protección de un gobierno extranjero que venga a luchar o alzar la voz por sus derechos? Ahí no hay nada que el gobierno entienda, y sobre todo en un estado como el Zulia, donde el gobernador realmente tiene un ensañamiento tenaz en contra del empresariado privado, no importa el tamaño que tenga, desde el más pequeño hasta el más grande, el gobernador ha actuado en contra de ellos. Gracias, María Carolina Uzcategui, por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidenta de Consecomercio, reaccionando a la intervención de Nicolás Maduro ante la Asamblea General de Naciones Unidas, la referencia que hacía a su plan económico, al impacto que han tenido estas medidas en la realidad. Por cierto, el primer ministro de Portugal decía en su cuenta en Twitter justo hace un par de días que registraba con satisfacción la liberación de sus compatriotas en Venezuela, y es que lo ocurrido con estos gerentes respondió a la presión del gobierno de Portugal, no a otra cosa. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAESPOR es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAESPOR realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caespor.net, correo info@caespor.net, teléfono 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Saludamos en la telefónica a Richard Obuchi, economista, profesor de IESA. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa. Hacemos balance de las medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional en el mes de agosto. En la Asamblea General de la OEA, Nicolás Maduro defendía las bondades de su plan, advirtiendo que se había implantado en Venezuela un nuevo sistema de bienestar, y yo iniciaría conversación con nuestro invitado a partir de este tema, porque en la práctica es todo lo contrario, tanto que se habla de unos índices de inflación que podrían rozar 300% para este mes, otra vez niveles récord para el índice de precios al consumidor. ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, un mes después de las medidas económicas que se supone están orientadas a atacar el déficit fiscal, a una nueva política
monetaria con el fin de aliviar los problemas de inflación. Se habló del aumento del impuesto, del aumento de la gasolina y por supuesto la medida del salario mínimo. Lo que nos encontramos es con un país que a poco menos de un mes después posiblemente tenga precios que sean el triple de lo que existía en el momento de las medidas. Esto significa que lo que compraba ese salario mínimo aumentado el 1 de septiembre, pues un mes después ha perdido casi 2/3 de su valor de compra, del poder de compra que tiene. Y de continuar estos resultados, es decir, que nosotros proyectamos lo que significa la continuación del problema de inflación en Venezuela durante los próximos meses, y aún suponiendo que la inflación sea mucho más baja que la de agosto, que según la Asamblea Nacional fue 224%, un valor que posiblemente en septiembre sea similar. Si nosotros suponemos que la inflación de los próximos meses es la mitad de eso, digamos 120%, entonces a final de año lo que compraban los 1.800 bolívares soberanos el 1 de septiembre va a ser equivalente a 100 bolívares soberanos. Entonces, imagínate tú lo que significa la erosión del poder adquisitivo cuando se mantiene el problema de inflación. Y la pregunta es, ¿contribuyó entonces estas medidas a resolver el problema de inflación? Y la respuesta es claramente no. Es no, porque este aumento del salario inconsulto, sin sustento en una recuperación de la economía, lo que ha conducido es que se incremente la cantidad de bolívares que existen sin que haya más bienes, sin que haya más servicios, y eso conduce inexorablemente a un incremento en los precios y lamentablemente también mayores problemas de escasez y de recesión. Pero es que además, profesor, decía Nicolás Maduro ante Naciones Unidas que, bueno, la intención era que nuestro país dejara de depender de la producción petrolera y nada más lejos de la realidad. De hecho, le preguntamos a la presidenta de Consejo de Comercio cómo es posible esto sin sector privado, tomando en cuenta el impacto de las medidas, y yo quisiera su comentario también en torno a este tema. Bueno, estamos dependiendo menos de las exportaciones petroleras, porque en la práctica la producción petrolera está desapareciendo. Eso lamentablemente es una pérdida enorme de riqueza. Si la producción petrolera se hubiese mantenido, por supuesto que nuestras posibilidades de ingreso serían radicalmente diferentes a las que son ahora. Y eso más que una decisión es sencillamente la incapacidad de mantener la producción andando en los últimos años. Ahora, eso ha sido a costa de un país que está cerca de ser la mitad en términos del valor de sus actividades económicas de lo que era hace tan solo 4 o 5 años. Y eso, por supuesto, se refleja en el empobrecimiento de toda la población del país. Si un país no está generando riqueza, si un país no está generando producción, si no hay fuentes de valor, no hay manera de que haya buenos empleos, de que haya buenas remuneraciones y de que la gente pueda tener los recursos que necesita para vivir. Ahora, lo cierto es, profesor, que el panorama preocupa y mucho. Nos han dicho algunos analistas que si la inflación sigue este camino, probablemente cerraremos con un índice de precios por encima de 4 millones o incluso hasta 5 millones%. Es una cifra que cuesta incluso imaginar. En Venezuela, yo quisiera saber si esto coincide con sus cálculos y, por otra parte, el impacto que una situación de esta naturaleza podría tener para nuestro país. Claro, totalmente. Fíjate, para tener una referencia de lo que significan estos valores, porque uno se pierde, ¿no?, con estos cientos de porcientos o millones de estos cambios porcentuales tan grandes. Pero tomemos como ejemplo la inflación de agosto, reportada por la Asamblea Nacional, que fue de 224%. Eso significa una tasa de inflación diaria, un incremento de los precios cada día de 4% en promedio. Si a esa velocidad, en 18 días, los precios de la economía se han duplicado en promedio. En tan solo 18 o 19 días, todos los precios de la economía se duplican. Y en los 30 días del mes se han triplicado. Entonces, a una tasa de 224%. Si la inflación es más alta que eso, pues la velocidad va a ser aún mayor. En el mes anterior, los precios se habían duplicado algo así como cada 25 días. Y lo que estamos viendo es que los precios se están duplicando cada vez más rápidamente, es decir, en un periodo de tiempo más corto. Y eso
ese proceso, cuando estoy cansada de estas inflaciones de millones %, bueno, lo que significa es una destrucción absoluta del poder adquisitivo y del valor de la moneda local. En los últimos 5 años hemos tenido una inflación acumulada de 65 millones %. Ahora, profesor, yo tengo que preguntarle porque el gobierno también da la impresión, tiene cifradas sus esperanzas en estos nuevos acuerdos firmados con China, cuyos detalles se desconocen porque se suscribieron a espaldas del país, pero en todo caso yo quisiera su comentario. Se habla de una inversión conjunta de hasta $5.000 millones. En el caso de Venezuela no sabemos de dónde lo sacarán. Quisiera su reacción porque otra vez da la impresión que, bueno, se hablan de cifras que no se corresponden en absoluto con la realidad. Y me refiero concretamente al posible incremento de la producción de petróleo en nuestro país, una industria, por cierto, que en este momento registra altos precios internacionales, pero que lamentablemente las condiciones de Venezuela no nos beneficia demasiado. ¿Qué puede comentarnos? Mira, la única información que existe oficial es las declaraciones del ministro de Finanzas antes de que se realizara la gira, de que se iba a aprobar un endeudamiento o un acuerdo financiero con China de $5.000 millones. Lo cierto es que durante la gira no se firmó ese acuerdo, es decir, no hubo información pública de esos anuncios. Se habló de 28 acuerdos, de los cuales se firmaron en el evento que se hizo en China 14, según lo que declaró el presidente. Las autoridades chinas no han dado ninguna indicación ni han confirmado que se haya hecho tal acuerdo, o sea que por lo pronto lo que tenemos es la declaración del ministro que no ha sido confirmada. Y yo creo que vale la pena recordar 3 cosas. Una, en esta larga relación con China y estos fondos que se han prestado, nunca se ha prestado dinero libre, digamos, ¿no? Es decir, dinero que se puede utilizar discrecionalmente como prestaría un banco. Sino que han estado siempre vinculados con proyectos específicos. Los fondos que se han prestado para proyectos específicos, lo que se llama el fondo pesado y el fondo chino, siempre se han utilizado en una cartera de proyectos y no se han renovado desde hace por lo menos 2 años. Y tercero, los convenios que se mencionaron en materia petrolera, la verdad que las cifras, las magnitudes de los proyectos involucrados no dan para justificar una inversión de ese tamaño. O sea que yo creo que la verdad hay que tomarse con un grano de sal la declaración de que estos fondos son de esa magnitud y que han sido aprobados y que van a generar el alivio que el gobierno espera. Lamentablemente para el país, para los venezolanos, yo creo que todos nuestros socios comerciales entienden la precaria situación de disponibilidad de divisa y de capacidad de producción que tiene el gobierno, y la verdad que hay pocas razones para que se arriesguen a prestarle a un gobierno que no tiene mayor capacidad de pago. O sea que yo pensaría que la principal razón por la cual se produjo este encuentro es porque el gobierno de China quiere saber de qué manera se le van a pagar el dinero que se le debe ya, y no tanto hablar de nuevos préstamos. Profesor, tenemos que hacer una pausa, apoyo policía. Yo le ruego, de ser posible, permanezca unos minutos más, porque me interesa ahondar en lo que usted comentaba, es decir, la pérdida del poder adquisitivo del salario, un incremento que inicialmente lucía muy importante, que ha tenido un impacto tremendo sobre el sector privado, pero que en la práctica, producto de los índices de hiperinflación, bueno, ha perdido buena parte de su capacidad de compra. Yo le ruego permanezca unos minutos más, insisto, de ser posible. Vamos a tratar de contactar con Froilán Barrios de FADES también para hablar acerca de los trabajadores en nuestro país, que saben ustedes, llevan meses manifestando. Actualmente aseguran todos ganamos lo mismo. Es la intención del Ejecutivo Nacional igualar a todos los trabajadores, pero hacia abajo. Hacemos una pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes.
RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Diario de entrenamiento. Uno de los elementos básicos de un programa de ejercicio es la planificación. Desde qué días de la semana voy a entrenar hasta lo que vas a hacer en cada uno de esos días, tiene que tener un espacio en tu agenda. En estos tiempos existen mecanismos económicos que nos pueden ayudar a entrenar. Un diario de entrenamiento. Llevar anotaciones de tu plan de entrenamiento te permitirá variar la intensidad de ejercicio entre cada uno de los días necesario para mejorar tu rendimiento y no estancarte, incluir ejercicios para favorecer tu recuperación muscular, por ejemplo, hacer yoga un día a la semana después de un pico de intensidad en tu deporte, vigilar el cumplimiento del necesario día de reposo absoluto que permitirá que repongas tus energías para desarrollar cada vez más fuerza. Para los que nos gusta la prevención de lesiones, llevar un diario de entrenamiento te permitirá notar el momento exacto en que empezó a doler un músculo o una articulación, por lo que tomarás medidas de recuperación más rápidas. Lo mejor, resaltar tus progresos en el entrenamiento. En cada día has logrado un objetivo, escríbelo, celébralo y continúa sin perder el foco. Así como tienes una agenda de trabajo, hagamos una paralela, una agenda de salud, donde la cita más importante es contigo. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El hipismo no es cuestión de azar. Por eso, en RCR le ofrecemos los más acertados pronósticos en las voces de la llave ganadora, Héctor Alonso y Jesús Oropesa Egaña. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche en Trasnocho Hípico, el espacio más reconocido en la disciplina por su seriedad y trayectoria. No se duerma para que no lo madruguen. Los mejores datos están en Trasnocho Hípico, solo por RCR Deportes, marcando la diferencia en transmisiones y espacios deportivos. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de los ajustes económicos anunciados por el Ejecutivo Nacional en el mes de agosto.
que fueron defendidos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas por este nuevo estado de bienestar que no tiene nada que ver con la realidad que afecta a nuestro país. De hecho, dejamos una inquietud para nuestro invitado que se refiere a la pérdida del poder adquisitivo del salario, que inicialmente sufrió un incremento que lucía importante, pero que en la práctica ha perdido su valor producto de los altos índices de hiperinflación. Profesor Obuchi, lo escuchamos. Bueno, una vez más, este anuncio demuestra que el poder adquisitivo no se decreta, que los aumentos del poder adquisitivo no son sencillamente el acto de decir, bueno, pague todo el mundo más. Necesitamos una economía que genere riqueza, que genere valor, que genere producción. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, que aumentan el salario mínimo. El principal impacto es sobre el mismo gobierno. El gobierno no tiene que obtener las fuentes de ingresos para pagar eso y sencillamente utiliza el financiamiento monetario, es decir, incrementa la cantidad de dinero sin que haya un incremento de las actividades económicas, y eso lo que conduce es que haya más bolívares persiguiendo los mismos bienes y servicios, más inflación. Y lamentablemente lo que estamos viendo a un mes después del anuncio del incremento del salario mínimo es que seguramente ese salario ha perdido al menos 2/3 partes de su valor. Y si esto se continúa hasta final de año, pues va a perder algo así como 90% de su valor. O sea que lo que compraba, lo que vas a comprar con este salario mínimo a final de año es equivalente a lo que puedes comprar con 100 bolívares soberanos en este momento. El impacto que ha tenido esta decisión del gobierno, profesor, si me permite, 482-9750 para su participación. Queremos conocer la opinión de los oyentes, sobre todo saber cómo ha impactado este incremento de salario mínimo. La agencia de noticias Reuters publicaba trabajo especial con el testimonio, por ejemplo, de una analista de recursos humanos que lleva trabajando 19 años, Yusbel Arcaya. Ella decía, bueno, este mes estamos ganando 1.800 bolívares y gana igual que la muchacha que pisa el botón para abrir la puerta. Ella decía, bueno, no denigro porque empecé así, pero ella dice, yo luché, estudié, trabajé duro, ahora resulta que no vale absolutamente nada. Quisiera su comentario en torno a este tema, el impacto que tiene para la economía, incluso para como parte del incentivo para que la gente estudie y se prepare, esta decisión del gobierno de igualar a todos los trabajadores hacia abajo. ¿Lo escuchamos? Totalmente, y eso, bueno, pues pensemos lo primero desde el punto de vista de una empresa. Una empresa tiene una escala salarial, igual que los empleados del sector público, igual que en todas las organizaciones, que trata de premiar la experiencia, la productividad, la educación, la calidad del empleo, las obligaciones, las responsabilidades que tiene el empleado. Y eso típicamente significa que los que tienen más experiencia, más educación, los que aportan más, pues ganan más que en relación con otros empleados. Pues se produce este aumento que incrementa por 37 veces el salario mínimo integral, y la gran mayoría de los empleados formales pues quedan por debajo de eso, y las empresas no queda otra sino igualar los salarios, porque no tienen los recursos para pagar eso, porque no tienen la facilidad de aumentar los precios, porque no saben si los consumidores van a poder pagar los nuevos precios, y porque no tienen el dinero para hacerlo, porque no se han producido las ventas. Lo mismo pasó con el sector público, y fíjense que el caso del sector público es aún más dramático, porque hay estos importantes contratos colectivos, como los del Ministerio de Educación, de los trabajadores petroleros, de los trabajadores en las diferentes áreas, que en muchas ocasiones tenían una escala salarial en la cual tomaba como base el salario mínimo y generaba una escala relativa a eso, y unilateralmente, sin consulta, sin discusión, pues toda esa escala se aplanó, es decir, se comprime la diferencia entre el que gana menos y el que gana más dentro de la escala, y todo el mundo termina ganando lo mismo, lo cual cuando le añadimos el efecto de la inflación, lo que significa es que todo el mundo termina siendo más pobre que antes, porque no solamente no hay diferenciación, sino que de paso ese salario no sigue sin alcanzar y sigue sin generar efectos positivos, porque a un mes de estas medidas lo que hay es más desabastecimiento, menos producción, más incertidumbre acerca de la posibilidad de seguir produciendo.
Gracias a Richard Obuchi, profesor, economista, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión acerca del impacto que han tenido las medidas económicas anunciadas en el mes de agosto, defendidas por Nicolás Maduro ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en lo que él ha definido como un nuevo estado de bienestar, que como han escuchado ustedes en la práctica no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país. Servando Carbone nos acompaña de la Unión Nacional de Trabajadores. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, siempre a la orden. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de este tema, la defensa que ha hecho el Ejecutivo Nacional, concretamente Nicolás Maduro, ante Naciones Unidas del impacto de su paquete de medidas económicas, que en la práctica, en el caso de los trabajadores, ha venido a igualar a todos, pero hacia abajo. ¿Lo escuchamos? Bueno, fíjate, nosotros recientemente también hicimos nuestro trabajo internacional. Hay que recordar que los trabajadores y los empleadores hemos acudido a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a hacer una denuncia. En este momento el gobierno está intervenido por la Organización Internacional del Trabajo, por 3 magistrados juramentados en La Haya, el cual está evaluando al gobierno sobre los convenios 26, fijación del salario mínimo, 87, libertad sindical, y 144, convenio, lo que es la reunión tripartita. Cuestiones estas que, bueno, con estas medidas que ha tomado el gobierno, viola flagrantemente, o sea, una intervención de la OIT, y el gobierno se da la desfachatez de violarla. Pero en paralelo, también el gobierno envió unas memorias, Alejandra, escuchas, al mes de agosto, 30 de agosto, indicando que, bueno, como siempre, esas mentiras que dice Nicolás, pero lo importante es que quedaron por escrita, y bueno, 24 horas después aplicaron el veneno al trabajador, o sea, nos igualaron a todo el mundo el mismo salario, eliminaron las comisiones colectivas, cuando en esas misivas, que son formales, el gobierno indica que respeta el decreto de ley orgánica del trabajo, respeta las comisiones colectivas, y aquí en Venezuela se discuten y se hace todo lo que tiene que ver, y se respeta al trabajador. En estos momentos le damos una comunicación urgente al director general, y por eso es que tú ves, por lo menos referido a algunos funcionarios en estas últimas horas del gobierno, reculando o rectificando del tema de las comisiones colectivas. Pero esto va mucho más allá. El gobierno en este momento puede quemar las escalas. El gobierno en este momento puede cambiar y tiene que aceptar las comisiones colectivas. Pero el tema inflacionario, hoy los 1.800 soberanos no sirven absolutamente para nada. Ahora, yo le pregunto a Servando Carbone porque en una actividad convocada en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela se acordó, una gran protesta nacional para el próximo 5 del próximo mes, el 5 de octubre. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Incluso se habló de evaluar una huelga general en todo el país justamente para reaccionar a esta intención del Ejecutivo de acabar con la contratación colectiva, que por cierto está consagrada en la Constitución. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, tenemos un gobierno que trata de hipnotizar al pueblo, que cree que el pueblo es bobo, el pueblo hoy está en la calle y el trabajador sufre igual que todo el mundo, que no le alcanza el dinero. Bueno, nos vimos motivados al día lunes 24, se hizo un evento en el aula magna Casa Llena, donde se juramentó una plataforma de lucha para que esa plataforma está coadyuvando todos los conflictos que hay. Hemos venido diciendo que este gobierno tiene más de 3.000 protestas de enero a la fecha, un gobierno que tiene más de 15 protestas laborales diarias, solamente a nivel laboral. Eso no lo resiste absolutamente nadie. Por eso proponemos y hemos propuesto que esta plataforma va a ayudar a coadyuvar a nivel nacional, se va a instalar a nivel nacional, de tal forma de ir caminando hacia lo que se llama la huelga general nacional. Eso está contemplado en la Constitución, está contemplado en los convenios internacionales, y eso sería todos los eventos que hay hasta allá. ¿Qué no lo hemos propuesto inicialmente? Bueno, el día 5 de octubre, a nivel nacional, vamos a tomar las inspectorías de trabajo. ¿Cuál es la intención de tomar las inspectorías de trabajo? Bueno, lo que estamos diciendo, primero, el respeto a las convenciones colectivas, el respeto a la dignidad del trabajo, a las escalas, a la estabilidad laboral, al trabajo digno. O sea, el gobierno con todas estas medidas ha hecho, inclusive, que se hayan puestos y pérdida de puestos de trabajo. Y entonces tuve una reunión con unos compañeros del sector de automercados y quiero informarles que el gobierno está pagando la nómina de los empleados del automercado. Ahora, lo va a pagar por 3 meses. Eso es una relación. La ley del trabajo establece 3 meses como el patrono
pudiese ver que vaya a cambiar el patrono la condición de trabajo. Yo tengo información extraoficial que el gobierno viene por todas esas empresas en las cuales su nómina ha estado ahí. ¿Qué tiene que hacer uno? Bueno, unirse y luchar por el empleo, por la estabilidad y por rescatar lo que es la dignidad y la calidad de vida del venezolano. Gracias a Servando Carbone, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Representante de la Unión Nacional de Trabajadores, únete, expresando opinión acerca del tema que hemos desarrollado la mañana de hoy, que tiene que ver con el impacto del ajuste económico anunciado en el mes de agosto en nuestro país. Vamos a la pausa y de regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si los seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Cerramos con mensajes. Nos llegan varios a través del Twitter. A propósito del tránsito en Caracas, nos dicen lo siguiente. Maranela Siger escribe: autopista Francisco Fajardo, dirección este, completamente colapsada. Un estacionamiento. Lo comentamos, no sabemos la razón. Caiba Consultor también nos dice que en la avenida Urdaneta, con acceso cerrado a la altura de Puente Yagún, una tarima bloquea los dos canales para que tomen sus previsiones. No sabemos qué actividad van a celebrar el día de hoy allí. MC Neida dice: el desparpajo de Maduro no tiene límites. Lo expresado por tus entrevistados refleja la realidad. ¿De qué progreso hablas si destruyeron todo el país? La diputada Dinora Hernández dice desde Yaracuy: esto me dicen trabajadores de Smurfit. Ayúdenos, por favor, no queremos socialismo que acabe con nuestra planta. ¿Qué dicen, Argenis, a través del sistema Dilo? Gerardo Márquez nos dice: ahora todos somos lavaposetas en Venezuela. ¿Qué gobierno más exitoso? Todos nos graduamos de lo mismo. Luis Useche: la OIT debe decir algo, manifestarse. Hay una violación de derechos laborales. Ismael Solórzano: Pinocho se quedó tonto con Nicolás Maduro. Otro oyente, José Rodríguez: yo me pregunto si el sueldo del presidente y de sus ministros está también en 1.800 bolívares mensuales. Que alguien me responda, por favor. Otro oyente denuncia que en el Paraíso está llegando el agua contaminada. Hidrocriminal le está enviando agua al Paraíso. César Guevara nos dice eso. En Venezuela nos estamos muriendo de hambre y Maduro lo niega. ¿Hasta cuándo esta situación? Julio desde Carayaca. Y hay muchos más, pero me dicen que se agotó el tiempo, María Alejandra. Gracias, Argenis. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrad. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz fin de semana. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe.
El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.